Bueno, vamos a pasar ahora, después de comentarios excelentes de la doctora, a un debate, si gustan hacer algún comentario, y después le pasaremos la palabra a la doctora Yanila González. Mar, por favor, ¿se presenta brevemente? Sí. También necesitamos que pasar un micrófono. Me la das en primer lugar. Wow, gracias. Sí, porque ahora sí que de aquí para pasar. De aquí para atrás. Sí, nada más a veces conviene estar adelante. ¿Verdad? Sí, porque cuando hago foros me cae muy gordo que todo el mundo se quede atrás, ¿no les pasa? Y tienes que andar, por favor, vénganse por acá, vengan. No sé, como que a la gente le da miedo. Y ahora quise estar acá adelante. Bueno, híjole, Gloria, ahora sí que vine y a mí da mucho gusto conocerla y de ver nuevamente. Vine a un tema que me pertenece totalmente, yo diría. ¿Por qué? Porque me he dedicado a la cultura durante muchísimos años. Uno, porque soy trabajadora social especializada en las comunidades y en la educación en las comunidades. Y tres, pues porque me convertí en coach ontológica, que es muy diferente a los ejecutivos y que tiene que ver con la transformación justamente de lo que somos, como somos, a partir de reconocer, como lo dice la ontología, el ser completo. No podemos ir a resolver el cáncer si no hablamos de las emociones y no hablamos de tu historia, y entonces entramos en otro terreno. Este tema, yo no sabía, Gloria, que esto era lo que iban a presentar hoy, pero me parece fascinante y desde ahorita te digo que me apunto a lo que quieras hacer en este tema con un elemento que me parece fundamental. Un cambio cultural se tiene que hacer desde un elemento cultural. Y yo creo que este es un campo que se abre enormemente a quienes trabajamos a través de las artes, del arte en general, además de la educación, y aquí sí me agarro de Pablo Freire, de su educación popular, que son herramientas y aprendizajes maravillosos, transformadores, indiscutibles, para hacer esta tarea, doctora. ¿Por qué? Pues porque los estereotipos son juicios. Detrás de cualquier estereotipo, el que sea, esta niña es bonita y esta es fea, esta es buena y esta es mal, hay un juicio que yo hago, cualquier gente hace, desde lo que es, desde su historia, desde lo que en su familia era lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo, lo adecuado y lo adecuado. Entonces, trabajar en ese sentido, pues es un campo enorme, pero a mí me parece un campo fascinante. Les quiero hablar de un ejemplo, Gloria, muy rápido, de lo que tendríamos que hacer, y me parece que el Estado mexicano, que es el que me toca, pues tendría que hacer un trabajo desde toda la Secretaría de Cultura. Fíjense, no pienso en las instancias de justicia y de no sé qué, sino desde educación y de cultura, para que todo el mundo trabajemos en este cambio cultural, porque no se va a poder lograr nada si no incidimos en ese tipo de cosas. Hay que hacerle que les caiga el 20, que nos caiga el 20 a todo mundo, o la tarjeta ahora, o que haya esa transformación, pues aquí, en las tradiciones, en lo que hemos heredado. Les pongo un ejemplo, decía, que a mí me parece, hay muchos que son así, internacionales maravillosos, y que atienden a esto, pero una increíble que me parece muy buena es trabajar sobre el tema de las canciones y de la música. Las canciones penetran a todo Cuba, porque he ido 20,000 veces. Muchas veces, cuando digo 20,000, son muchas veces, desde 1977, 74, 75 que empecé a ir. Le fascinan las canciones mexicanas de los charros de 1940, 50, 60, como toda América Latina. Y yo me siento muy orgullosa cuando me dicen eso, pero son terribles, muchas, terribles. ¿Cómo hacemos para eso? Las descalificamos, le pedimos a todas las radios que las quiten. Pues no creo que la confrontación desde ahí nos lleve a nada. Lo que tenemos es que provocar una producción distinta, ¿no? Y aquí traigo un ejemplo, el que te quería decir. Mátalas, esa canción que canta tanto y se oye tanto en la radio y que inauguró Alejandro Fernández. Ay, ya se me olvidó. Aquí. Bueno, quítala si quieres, mi teléfono, porque lo tengo apuntado. ¿Quién es el autor de esta canción? No es Alejandro. No es Alejandro el autor de esta canción. El autor de esta canción se llama Toscano.
Eduardo Toscano, y la estrenó Alejandro Fernández en el 2003. O sea, tenemos 24 años oyendo y cantando esa maldita canción, así lo digo, porque es una consigna, es un permiso, es un mandato. Y luego dice, mátalas con besos. Sí, las muerden en la boca, las destrozan la boca. Así es. ¿Qué pasó con esa canción? No total. Cuando fue a Chile, y vengo de la semana pasada, estuve en Chile, en Viña del Mar. Cuando fue al Festival de Viña del Mar en Chile, se armó un desmadre. Si quieren, búsquenlo, porque las feministas de Chile repelaron por esa canción, por lo que estaba manejando ahí. Y el señor Toscano le cambió la letra. No la dejó muy bien, que digamos. Ahí está en la IA, si quieren lo buscamos, qué fue lo que le cambió, pero le cambió la letra. Y Alejandro no la volvió a grabar. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que hacer ahora, porque los estereotipos, ¿desde dónde los podemos cambiar? Con decirte tú estás mal porque piensas así, no vamos a lograr nada. Pues es un pleito, más bien, no, el que está mal eres tú, y lo que iba a ser una supuesta transformación se vuelve en un pleito, porque va a terminar en peleada con mi pareja, con mis hermanos, con todo el mundo, ¿no? Entonces, sí creo, y yo les traigo un ejemplo. No sabía, te digo, que iba a ser el tema, pero les traigo, se me ocurrió ahorita que salí, traerles esto, de un programa que hicimos con el Indesol hace no sé cuántos años, en el 2013, no sé cuándo, que tiene que ver con eso. Lo que nosotros repartimos al final no fueron ni leyes, ni recomendaciones de cómo compartir. Lo que repartimos fue un poemario y un cancionero, de canciones que se cantan todos los días. No son canciones específicamente, pero, por ejemplo, una canción con el poema de Mario Benedetti, que dice, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Entonces, si nosotros hacemos que se canten más esas canciones que las otras canciones como las gruperas, pues creo que es donde vamos a poder empezar a hacer un poquito de cambio. Y eso es de lo que se trata, de que todo mundo nos pongamos a hacer eso. Me parece fantástico hacer este trabajo de contagio, digo yo. Hoy estoy enamorada de la palabra contagio. Hay que contagiarnos de este entusiasmo por cambiar la cultura, porque lo podemos hacer todos. No necesitamos una profesión, no necesitamos ser abogadas, no necesitamos estar en una red. Todo mundo podemos hacer este tipo de trabajo. Y yo me quiero acordar, más bien me estoy acordando, Gloria, de una vez que me invitaste a un libro que presentaste allá en el museo. Me quiero medio acordar. Yo creo que era la parte femenina de Le Petit Prince, ¿sí o no? Entonces tú presentaste justamente la contraparte. Si Saint-Exupéry había escrito el Principito, pues el Pequeño Príncipe, que yo creo que todas hemos leído, una francesa que invitó, Gloria, trajo la versión femenina, feminista del Pequeño Príncipe. Entonces, ¿era que la principita o la principesca o la princesita? Le Petit Princess era lo que había presentado. Entonces, bueno, me encanta y me entusiasma y me encanta haber venido hoy, porque siendo formada en este tema para acompañar a las personas desde esta propuesta que hoy se llama coaching, que no me gusta el nombre, pero así se llama, ni modo, poder hacer este trabajo para que podamos también meternos, no solamente en defendernos. Ya la palabra defensa te pone en tema de que te voy al pleito, no, sino en ser, ¿qué sería? Como promotoras y promotores de este cambio de cultura, que fomente una nueva forma de ser, como decía Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues me parece fantástico. Vamos a seguir pasando la palabra. Quiero un poco que quizás respondemos hacia dos intervenciones. Bueno, agradecer mucho a Maru, una compañera y compañera de muchos caminos, muchas batallas, pero sobre todo muchos sueños y esperanzas. Agradecerle mucho a este material que me parece estupendo, absolutamente, y a veces
pues simplemente con de repente no favorecer, estando en una reunión, ese tipo de canciones, simplemente reaccionar y que reaccionen como quieran, o sea, que se enojen los que quieran, ¿no? O sea, creo que también es muy importante, y eso lo veo muchos con mis colaboradoras, ¿no? O sea, aprender a no que nos resbalen, como podemos decir, los comentarios que nos digan y siempre decir lo que nosotros pensamos. Y señalar eso en alguna reunión, en algún momento que alguien proponga ese tipo, esta canción que comentaba, por ejemplo, ¿no? Y también decirle que nos pase dónde podemos difundirlo, lo vamos a difundir si nos permites en la cátedra. Nos parece estupendo porque no solamente es el comentario, sino nos da qué podemos hacer. Creo que eso es fantástico. Y en relación sí, Daniel Ebriquir hizo una colección y hicimos un primer documento que fue la base de esa colección y estamos preparando un cuento y se llama "Y si fuera Principita", o sea, en lugar de Principito, si fuera Principita. Y hizo una colección de 10 pinturas de la princesita, pero la idea es si hubiera sido princesita, que también por cierto hay una a las primeras aviadoras, entonces estamos preparando ya desde hace mucho tiempo, que es uno de nuestros proyectos con nuestra querida Daniel Ebriquir, feminista, que abrió brecha en Francia, que es una persona que ya es una pintora, que incluso le tocó ser encarcelada por haber abortado. Daniel Ebriquir abortó ella y entonces su pareja, que era su esposo, que sigue siendo, por cierto, hizo también, que ya fue a la prefectura y les dijo, métanme a mí también a la cárcel porque yo también aborté. Fue cuando el tepo que sacaron 1000 mujeres, o no sé si 1200, Gisela Halimi, que sacaron la carta de nosotros también abortamos, ¿no? Pero mi amiga estuvo encarcelada por haber abortado, ¿sí? Porque y entonces fue ese movimiento, y a su pareja no le quisieron meter a la cárcel, decía, pues métanme, porque yo estuve de acuerdo, yo apoyé el aborto, entonces yo soy su cómplice, métanme a la cárcel. Entonces, bueno, fue ella de las pioneras, tipo con el Gisela Halimi, Chassis, cuando era Chassis Botfond, ese movimiento, y ella hizo esa colección que se expuso y que esperamos otro día poderla traer acá a México. Entonces me parece fantástico que lo puedas, tu comentario, y yo quería hacerle una pregunta y contestar estas dos preguntas y después pasarle la palabra. Y a mí siempre me ha llamado la atención y encuentro yo mi sustento en que en que no puede ser que en 1979 nadie haya propuesto que se integrara la palabra violencia. La CEDAW, de Convención CEDAW, no integra la palabra violencia en la convención. Es hasta la recomendación número 12, si no me equivoco, la 12, después después fue la 19 y después ahora la 35, donde se integra violencia, pero en 1979 no la integraron. O sea, no querían integrarlo. Y no me acuerdo en cuál CSW, creo que en la 62, trató del tema de violencia ya en que cada año hacen una reunión la CSW, y las latinoamericanas tuvimos que pelear mucho porque reconocieran la palabra feminicidio. Porque también en la CSW no se quería reconocer la palabra feminicidio, que hoy ya la reconocen casi todos los países del mundo. La reconocen, pero no quiere decir que esté tipificado, más que en países, no sé si ya está tipificado en otros países, en América Latina sí, o femicidio, pero digo, así como me parece que fue en la 62 sesión, la cuestión de la violencia, ¿no? Claro que la CEDAW considera la discriminación una violencia y es ahí por donde se entró, como bien lo explicó al inicio, ¿no? Pero no ponerlo al principio, claro que no está en ninguna parte, siempre está lo positivo, ¿no? Nunca dice por qué no se puso, ¿no? Pero fíjense hasta la recomendación número 12, ¿no? Entonces yo diría los comentarios de esta que acaba de comentar y de esta otra pregunta. Bueno, sobre lo que decía la compañera Maru. Gracias. Yo pienso que es muy importante, bueno, recordé no solo de estas canciones que efectivamente gustan mucho en Cuba, sino, por ejemplo, actualmente el reggaetón, ayer lo estábamos conversando, el reggaetón que tiene un ritmo muy pegajoso, pero que cuando uno va a las letras son extremadamente ofensivas para los niños. Todas somos unas interesadas, bueno, en fin, desde lo más grosero, incluso las que no son groseras son discriminatorias. Entonces, es una lucha tremenda y que efectivamente yo creo que hay que trabajar mucho desde la multidisciplina. Yo como jurista
tal vez no pueda ver lo que usted ve desde su perspectiva, ni usted lo que yo veo como jurista, pero sí nos podemos integrar. Porque también es importante que los juristas tengan su perspectiva. Claro. Bien, y que los que quienes trabajan en el ámbito de la cultura tengan también la perspectiva jurídica, porque hay una incultura jurídica muy fuerte en nuestros países. En los Es terrible la incultura jurídica que hay. sí. Entonces a veces la gente ni sabe. Además de que no tienen una perspectiva de género, que no están sensibilizados, no saben lo que tienen las leyes. Entonces yo creo que el valor más grande es la capacidad que podamos tener de integrarnos, de generar alianzas, de que la multidisciplina, es decir, sea utilizada por todas y todos de la manera más rica posible, porque definitivamente la perspectiva que puede tener cada persona desde su ámbito puede enriquecer no solo a su ámbito, sino al resto. Y definitivamente es un tema, como ya decíamos, cultural y que hay que trabajar desde lo cultural. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo totalmente con usted. Pienso también con respecto al tema de la violencia, no puedo decir en sí cuáles fueron. No, yo realmente pienso, y es un criterio muy personal, ¿no? Y muy subjetivo de mi parte, que no es que no se quiso poner la palabra violencia. Habría que ver con las redactoras de la convención. Yo creo que no se visibilizaba, porque además, si nosotros nos ponemos a pensar en año 79, ¿cuándo fue la primera conferencia mundial de mujeres? 75. En el 75, aquí en México. Pero de esa conferencia mundial lo que llevó fue a la convención, porque fue un acuerdo de esa conferencia. Así es. Pero después sucedieron otras conferencias mundiales de mujeres que empezaron a abordar más el tema. La academia se volcó más a los estudios de género. Fue en la década final de 80, 90. Entonces, y fue donde más empezamos a hablar entonces de la violencia basada en género, del impacto de la violencia en el ámbito familiar. Vamos no solo a las conferencias de mujeres, a la Conferencia de Población y Desarrollo, 93, 94, 93. Exacto. Vamos a la Conferencia de Viena de Derechos Humanos. En esa conferencia, que fue en el año 93, fue donde por primera vez se reconoció que los derechos humanos de las mujeres eran parte de los derechos humanos. Año 93, algo elemental. Sí. Entonces, son cuestiones que desde lo teórico, desde la academia, hemos ido incorporando a los movimientos de lucha por los derechos de las mujeres, ya sea que se reconozcan feministas o no, pero que en definitiva luchan por los derechos de las mujeres y las niñas, y que ese avance es lo que permitió que posteriormente, la 12 es del año 92, estamos en ese momento en que se está hablando más del tema. Entonces, ya le digo, no lo veo como que no se quiso, sino que no, tal vez no hubo la visión, no estaban los estudios totalmente, o sea, porque la violencia ha existido siempre. Sí, claro. Sí, eso sí seguro. Eso es seguro, eso es seguro. Y en definitiva, el artículo 1 de la Convención de lo que habla es eso, de eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas en todos los espacios. Y yo creo que después estas recomendaciones lo que han puesto un poco de relieve cuáles son esos ámbitos, de qué manera se expresan, y ahí entró ya la visibilidad de la violencia basada en género contra las mujeres. Es lo que pienso. Totalmente de acuerdo, y subrayar esta fantástica conferencia de Viena, que tuve el privilegio de estar allá en Viena, donde se reconoce por primera vez que la violencia es una violación a los derechos humanos. O sea, esa conferencia de Viena fue un lujo realmente, abrió la puerta para que ya en la conferencia de Beijing hubiera una esfera especial sobre violencia. Entonces sí creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, excelente argumento, y señalar la relevancia de la conferencia de Viena que marca que todo este trabajo, que pues va a dar margen a convenciones y a todo lo que dio. Muy bien, bueno, vamos a pasar la palabra a dos personas, por atrás, Diego, si nos haces favor de darles el micrófono. Ahí ya lo tiene, adelante, por favor, si se presenta y la pregunta. Hola, buenas tardes, soy Carmen Trejo, soy directora y fundadora de una compañía de teatro que se llama Ellas en Escena. Primero quiero felicitar a la doctora Gloria por estos 30 años de encabezar la cátedra UNESCO. Me parece un esfuerzo maravilloso.
y saludo con mucho gusto también a la doctora Yamila y a la doctora Hilda. Les comento, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la generación 88-91 y posteriormente estudié teatro, una licenciatura en teatro. En estas dos licenciaturas nunca se mencionó nada sobre los derechos de las mujeres. En teatro era como si solo hicieran teatro los hombres, ¿no? Desde Shakespeare hasta Hugo Argüelles o, bueno, miles de autores, siempre hombres, ¿no? Y las mujeres, pues siempre en esta cuestión de que somos buenas para el teatro porque sentimos mucho, ¿no? Entonces, bueno, por mi trayectoria trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores también, justo cuando Mujeres había hecho el primer cuestionario de cultura institucional. Yo estuve a cargo de una subdirección que se llamó Clima Organizacional, Equidad y Género. Y lo que conocí ahí respecto a toda la normatividad nacional e internacional sobre los derechos de las mujeres me cambió literalmente la vida. Abandoné mi trabajo como funcionaria y a partir del 2013 pues me dedico, pasé de ser actriz a ser directora, dramaturga de esta compañía y le pusimos el nombre de Ellas en Escena, justo por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, les quería comentar, tengo una obra, porque todo lo que hago está fundamentado sobre la CEDAW, la Belém Pará, toda la normatividad nacional sobre los derechos e internacional sobre los derechos de las mujeres. Y escribí una obra que se llama ¿Qué veo cuando me veo? Que todo es itinerante. La perspectiva de género me ha servido para promover mi propio trabajo como capacitación y sensibilización para servidores públicos, para público universitario, y lleva música en vivo. Entonces, por ejemplo, en esta investigación que yo hice, tenemos una secuencia de música, bueno, toda la obra va acompañada de intervenciones de música en vivo mexicana o en español, digamos, desde 1932, y hay canciones que cantaba Lucha Reyes que, por supuesto, que recalcan los estereotipos de género, ¿no? Desde entonces pasamos por José Alfredo Jiménez, música ranchera. Ahora hemos cambiado y actualizado el repertorio y tomamos canciones, por ejemplo, del musical de Mentiras. Y entonces pues ahí salen un montón de canciones que nuevamente promueven y toleran los estereotipos de género todo el tiempo y se invisibilizan, ¿no? Entonces, por una parte, pues me gustaría poner a disposición mi trabajo. Les comento, el año pasado, a finales del año pasado, hicimos una gira por el Estado de México en los 11 municipios que tienen doble alerta de género por violencia y desaparición, en una gira para universidades, para público universitario. Y siempre que damos una función, al final hacemos una retroalimentación con las personas que nos vieron para que esto trascienda y no se quede nada más como que las personas se queden como espectadoras, sino que haya un diálogo abierto, un diálogo directo, ¿no? Y bueno, pues ahí está ese trabajo que yo me he encargado y para mí es una gran responsabilidad tomar un micrófono, es una gran responsabilidad subirme al escenario. Y en ese momento, desde hace muchos años, llevo todos los días preguntándome qué clase de artista quiero ser en un país donde son desaparecidas y asesinadas todos los días más de 10 niñas y mujeres, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar? ¿Qué puedo hacer desde mi ámbito para que esto no suceda? Y vimos ayer, por ejemplo, fue la entrega del Premio Nacional de Juventudes. Y hubo un momento, de verdad, a mí me pareció doloroso, que antes de la ceremonia, 2 chicas muy jovencitas cantaran y bailaran una canción de reggaetón que fue espeluznante, ¿no? Mostrando su cuerpo, hablando con unas palabras impronunciables. Y yo decía, bueno, ¿dónde están las autoridades que están haciendo un filtro para que esto no suceda? Ya déjense del teatro, o sea, la Compañía Nacional de Teatro sigue montando a Molière, ¿no? Por ejemplo, y así podríamos dar un montón de ejemplos.
Pero digo, Premio Nacional de Juventudes exhibiendo el cuerpo de las chicas como un objeto, ¿no? La cosificación de las mujeres a todo lo que da y además tolerado, institucionalizándose, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? O sea, mis preguntas por ahora no son muchas, pero también quiero comentar, cuando en una reunión nos decimos, porque a mí me toca todo el tiempo, ¿no? Decir a mis hermanos, oye, eso no es un chiste, oye, esa canción, fíjate lo que le estás diciendo a tu hija, fíjate lo que le estás diciendo. Entonces yo soy la amargada de la familia, ¿no? Y de muchísimas reuniones. ¿Cómo hacemos para que, por lo menos en el ámbito más cercano en el que nos desarrollamos, sobre todo los hombres, se involucren, ¿no? Y piensen y se hagan cargo de los chistes, de las imágenes que se circulan a través de redes sociales, de frases? ¿Cómo hacemos? Porque inmediatamente ellos dicen, no, eso no, ya estás exagerando, eso no es violencia, solo es un chiste, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. No, repite su nombre, por favor. Sí, Carmen Trejo. Carmen, mire, yo quiero, quien está tomando el micrófono es Diego Mendoza, el maestro Diego Mendoza, colaborador de la cátedra, para que le pase por favor sus datos. Se me hace fantástico y desde ahorita decimos sí. También aquí está el maestro Omar de la coordinación, que seguramente el CEDMEX y el CRI. Nos sumamos y sí, aquí, y además yo quiero reparar una omisión, el agradecer enormemente a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas este maravilloso local, que yo les confieso no lo conocía y que ahora vamos a buscarlo muchísimo y le prometemos pasarlo por acá, como ve doctor Omar de la Rosa, fantástico. Decimos que sí, con mucho gusto la incorporamos como bueno, nos encantaría conocer sus obras y sobre todo sumar con usted en esa propuesta que nos acaba de hacer maravillosa. ¿Sabe qué? Renace la esperanza escuchando su voz, porque hacemos el teatro, se suma, y entonces, bueno, yo renuevo, no lo dije, pero sí agradezco muchísimo al maestro Omar, nos hizo favor de conseguir este local, que es maravilloso y que lo tenemos enfrente de la escuela. No nos falta atravesar la calle, de manera que cuente con que vamos y tendremos el placer de conocerle y de incorporar estas obras, y felicidades por este trabajo. Y bueno, pues tenemos ahí tenemos mucho trabajo que hacer, que yo creo que lo más interesante, y a mí ahora ya en esta época, les voy a decir que también, porque siempre hago ciertas opiniones, ya nos extrañan, ahora dicen, no, pero no soy misógeno. ¿Sí? O sea, ahora ya quieren presumir de que no son misógenos, ¿no? No todavía dicen soy feminista, pero bueno, algunos sí, pero sí, ya ahora, como ya incluso las reformas legislativas siempre es importante considerarlas. Ahora es una obligación, no solamente enseñarlo, y tenemos muchas de la Constitución. Entonces creo que a veces de manera muy seria decir, esto no es un chiste, ¿no? O sea, no reírse, sí, ya es ganancia, ¿no? Y creo que también, pues no quedarse callado, porque si no termina no siendo cómplice. Le voy a pasar la palabra a Malú. ¿Quién más quiere intervenir para de presentaciones? Bueno, entonces vamos a tomar ya estas últimas manos que se levantaron. Vamos a tomar 3 por 2. Levanten la mano, por favor, quien quiere intervenir. Entonces, bueno, tomamos estas presentaciones de atrás para adelante. Vamos a tomar otras 2, o vamos a tomarlas quizás todas para poder, estaba previsto terminar las 2, quizás terminamos un poquito más adelante de la 1, pero tomaremos la mitad o tomamos todas de una vez, ¿te parece? Y a mí y las anotamos, ¿no? Entonces, vamos de atrás para adelante. ¿Quién sigue? Por favor, se presentan. Vamos a pedirles que sean intervenciones más breves para poder responder a todas. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Alma Karina Cuevas de Tlaxcala. Primero que nada, aprovecho también para felicitar. Ayer no pude estar presencialmente, pero seguí en redes todo el homenaje, la celebración, y me sumo mucho a todas las felicitaciones. Enhorabuena. Muy contenta de poder escuchar de manera directa los comentarios de la doctora Yamila respecto a esta recomendación. Ya durante varios años he venido trabajando el tema de estereotipos de género, particularmente en lo que es trata de personas con fines de explotación sexual. Y lo que me he encontrado en el estado del arte, llega un momento en donde efectivamente era necesario retomarlo desde esta posición estructural, ¿no? Porque se veía desde una posición individual los efectos hacia las víctimas de manera individual, pero se dejaba de lado todos los daños
que hacen los estereotipos desde una visión más estructural. Y ahí es donde viene, al menos desde el ámbito de la justicia, los peros, ¿no? Porque en algunos casos sí se llegan a establecer reparaciones del daño para las víctimas después de seguir la metodología, el identificarlos, nombrarlos, ver cuál es su impacto. Se llega a establecer esa reparación, pero se queda corto porque no se llega a una reparación integral donde se vayan modificando las estructuras, ¿no? Entonces, al no verlos desde esa visión, y como ayer lo comentaban, si no mal recuerdo, como un instrumento de poder también, bueno, pues entonces se aísla. Creo yo que los retos son muy importantes, al menos en el ámbito jurisdiccional, para saber hasta dónde los jueces, las juezas y el funcionariado va a poder llegar en esos términos a identificar si hubo o no hubo y ver cuál va a ser la reparación. Y desde los ámbitos previos en las investigaciones, pues los trabajos también son titánicos, ¿no? Ir modificando, cambiando todos estos esquemas que en el día a día a veces se encuentran. Me parece importantísimo, pero creo yo que un aspecto que mencionan, y con esto termino, y que es importante, espero con muchas ansias a poder leer esa recomendación, es trabajar en el nivel educativo, en las facultades, en este caso, hablo desde el ámbito del derecho, incorporando esta perspectiva de género e ir sensibilizando e identificando todas estas áreas de oportunidad para ir erradicando los estereotipos, ¿no? Felicidades y espero muy pronto poder leerlo. Gracias. Muchas gracias. Quiero decirles desde ahora que vamos a dar seguimiento y estaremos al pendiente para justamente en estos momentos, cuando se publique, poder hacer las reuniones y dar seguimiento a la recomendación. Y efectivamente establecer una estrategia para su difusión. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Soy Renato Hernández Laclet. Gloria, ¿Cómo estás? muchas felicidades por esos 30 años al frente de la Cátedra UNESCO. Gracias. La Cátedra ha hecho un antes y un después, no solo en México, sino en Europa. Entonces, enhorabuena. Quisiera ser muy concreto y muy breve para la doctora Yamila González respecto de cómo abordar los estereotipos de género. Pertenezco también a los grupos interinstitucionales de la extinta CONAVIM y ahora de la Secretaría de la Mujer para las alertas de violencia de género. Y lo que encontramos en las recomendaciones que se emiten en las alertas es que en el momento de la implementación de las acciones que recomiendan los JIM basados en las recomendaciones generales y en las disposiciones de CEDAW, hay una falta de interpretación o una mala interpretación de las recomendaciones al hacer el traslado a política pública. Y esto significa que los estereotipos de género que existen en la cultura, en la sociedad, inclusive nomológicamente en las instituciones jurídicas, no son correctamente detectados e inclusive en los estados se aduce que tiene que ver estos estereotipos con la cultura local al respecto de cómo se interpreta el género. Entonces, me parece que quisiera proponerle con mucho respeto, doctora Yamila, que el comité sea preciso y no ambiguo en el lenguaje. Entiendo que el lenguaje diplomático y el lenguaje que se maneja en las recomendaciones es un lenguaje muy específico. Sin embargo, sería muy pertinente en alguno de los párrafos aplicar un silogismo que sea trasladable a la aplicación de las instituciones de políticas públicas. Un silogismo basado además en la teoría de la discriminación. Y esto significa que si se hace determinada acción, entonces se produce esto, por lo tanto, la discriminación se produce en estos términos. Esto brindaría una herramienta concreta para la traslación de la recomendación general, que como correctamente se dijo aquí no es obligatoria, hacia la implementación de política pública y por tanto hacia las acciones que tienen que implementar los gobiernos. Si quieren en otro momento podríamos discutir cómo podría construirse este silogismo, pero me parece fundamental que quede este aterrizaje. Muchas gracias. Mi segunda reflexión, muy breve también, es felicitar que se está considerando en este trabajo cultural el trabajo con los hombres. Esto había sido un tema que se había excluido
explícitamente por la estrategia de visibilización que había asumido el movimiento feminista respecto de la discriminación y la desigualdad por género. Celebro que se esté ya reconociendo la necesidad de trabajar con los hombres en vez de acusar solamente a los hombres respecto de ser generadores de violencia. Y este trabajo con los hombres tiene que ir hacia la reconceptualización de la masculinidad en el ámbito de la sociedad. Me parece fundamental que si se aborda el aspecto cultural, se aborde el aspecto de esta reconfiguración de la masculinidad, como se le quiera llamar, nueva masculinidad, masculinidad acompañante, o las distintas categorías que se están creando, hacia los valores estructurantes de la sociedad, hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación. Serían mis comentarios y felicidades por la conferencia. Felicidades, Gloria. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. ¿Quién continuaba de levantar la mano? Nuevamente me sumo a las felicitaciones, doctora Gloria, por estos 30 años. Igualmente a las dos ponentes en sus participaciones fueron, pues, para todo el público muy enriquecedoras. Mi comentario se encuentra en torno a algo que mencionó la doctora Yamila González sobre esta ubicación temporal de las recomendaciones. Y posteriormente también comentó este término del neofascismo. Esto me detonó la pregunta de cuáles son los mecanismos de blindaje de los derechos pues ganados a través de estas recomendaciones de las mujeres y niñas. ¿Cuáles son estas acciones que se pueden blindar, no? Entendemos que en este entorno varios estados han estado tomando estas decisiones en contra de estos derechos, y a mí me interesa saber puntualmente qué es lo que se está haciendo para la protección de los que ya se ganaron a través de las recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Sí, adelante. Estaba Marina y Manu, Marina y Buenas tardes también del Tribunal Electoral. Soy Xochitl Flores, fui alumna de la doctora Gloria y felicito orgullosa muy especialmente a la doctora y a los 30 años de la cátedra, y también, bueno, como parte de la colaboración que se hace en el tribunal. La doctora señaló durante su ponencia, refirió a algunos productos generados en el tribunal como elementos a considerar o quizá para la puntualización de esta recomendación, y va un poco en ese sentido el comentario, y es el hecho de que se ha generado desde nuestro punto de vista, mi punto de vista, un círculo virtuoso en el Tribunal Electoral, en el sentido de generar publicaciones, por ejemplo, como protocolos para identificar la violencia, que es un faro orientador para los juzgadores, pero también se tiene se tiende la mano y se hace un vínculo con la ciudadanía para la formación tanto a los partidos políticos como a la gente que esté en la sociedad civil o a los ciudadanos interesados sobre esta diversidad de identificación de violencias a los diferentes grupos, ¿no? Identificando afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres que se ocupan de la política. Entonces, y también se ha tenido ese vínculo con manifestaciones artísticas, como es el caso de una pintora afrodescendiente que es muy bienvenida en la Casa del Tribunal. Entonces, menciono todo esto y lo hago una analogía como si se hacen los círculos virtuosos. Y creo que ese es un buen elemento que coadyuva y permite justamente de lo que se está hablando aquí, de esta transformación de los estereotipos, ¿no? Que sería como un elemento muy valioso para la sociedad en los contextos tan complejos que hay en países tan diversos como el nuestro, en el que, por ejemplo, hablar de derechos humanos, pero también hablar de usos y costumbres se puede dinamitar un tema muy de grandes discusiones, ¿no? Y se atomizan las perspectivas. Finalmente, creo que en las formaciones que hemos tenido en derechos humanos, en la universidad, en el tribunal, hay un faro que es muy orientador y es los derechos humanos y la igualdad, ¿no? Entonces, quizá si el curso de los esfuerzos van hacia eso, podremos o se podrán
resolver muchas de las complejidades que hay en este trayecto. Gracias. Muchas gracias. Yo sí quiero señalar que efectivamente el tribunal no solamente el Tribunal Electoral Provincial de la Federación, no solamente emite sentencias que son fantásticas, tesis importantes y sentencias que han sido pues relevantes y que sentan bases muy importantes para poder precisamente buscar cómo erradicar esta violencia. Bueno, son las sentencias tienen de sus propias dedicatorias, pero sí quiero señalar también cómo el tribunal incluso ha invitado a artistas. Hay muchas publicaciones, por cierto, todas son gratis, todas se encuentran también en formato, la mayoría se hacen en digital e impreso. Pueden ustedes adquirirlas y hay obras de artistas, o sea, sí, incluso el tribunal tiene un museo, que ahí la magistrada Mónica Soto ha sido fantástica en poder en incorporar no solamente la perspectiva de género, sino también recuperar la historia de las mujeres. En la sede del tribunal está un museo que tiene el tribunal, precisamente reconociendo la participación política de las mujeres, los derechos políticos electorales desde la evolución histórica de México. Vale la pena revisarlo, vale la pena que entren a las publicaciones y a las acciones que hace el tribunal en este ámbito, ¿no? Malu, por favor. Yo voy a pedir sean un poquito más concretos. Sí, gracias. Pues sumarme a las felicitaciones a la Cátedra UNESCO. Bueno, soy María Luisa Sosa de la Torre de Zacatecas, pertenezco a diversas redes y en varias de ellas comparto el espacio con la defensora de la doctora Gloria. Gracias. Como Marina. Yo quiero hacerle una propuesta a la Cátedra UNESCO que como parte de esta conmemoración de los 30 años, independientemente de si esta recomendación general 41 se aprueba o no, que yo espero que sí, por lo necesario que es, nos demos a la tarea de estudiarla a fondo, porque creo que todas estamos tan inmersas en el tema de estereotipos, de prejuicios, que nos hace falta hacer una nueva mirada más profunda, y aquí hay un trabajo ya realizado con mucho profesionalismo, entonces vale la pena que independientemente de todo se organice un espacio para conocerlo, para discutirlo, porque quienes estamos ahí pie a tierra, en territorio, enfrentando la problemática de la vida cotidiana, sabemos que la violencia que más pesa y la que menos se ve es la simbólica, que es justamente la que le da forma a todos estos estereotipos. Y tiene tal influencia en la vida cotidiana, que es la base del feminicidio, que es la base de la desaparición, que es la base del incremento en la violencia obstétrica, vicaria, y bueno, todas las clasificaciones que hemos hecho ahí están presentes. Creo que nos hace falta contar con estas nuevas herramientas para realizar nuestro trabajo cotidiano. En el caso nuestro, Zacatecas tiene en alerta los 58 municipios de la entidad. Okay. Y hay un elemento que nosotras metimos en nuestra solicitud que una autora llamó dimensión catexis. Con este concepto de dimensión catexis, el feminicidio que da origen a nuestra solicitud de alerta de género se da 2 meses después de la presencia de Gerardo Ortiz en Zacatecas. Él hizo apología del delito promoviendo a un tipo que le prende fuego a su novia ante la sospecha del engaño. Ahí el feminicidio le prenden fuego a una chica con 8 meses de embarazo. Obviamente nosotras objetamos esta presencia, finalmente no nos hacen caso, se da esta situación. Tiempo después, ya con alerta, vuelve a ir este personaje y 2 meses después se vuelve a suscitar un incidente en el que un marido le prende fuego a la esposa. Esta mujer no murió porque él se arrepiente y él mismo apaga el cuerpo en llamas de la mujer. Esto era una canción en apariencia inocente. Bueno, pues ahí también hemos hecho esta revisión de la que hablaba Maru. Les invito, por favor, revisen una canción que se llama La Zozobra, de Marco Flores, un tipo que fue diputado federal. Ya se imaginarán qué fue a hacer a la Cámara.
acompañando a nuestro actual gobernador en su calidad de candidato y él tocando el cuerpo de una candidata mujer, joven, le da una nalgada. Esto nosotras llevamos a juicio hasta la conclusión del juicio donde no lo sancionan a Marco Flores, sí, solo a pedir una disculpa pública. Y nosotras lo que decíamos, esta es una violencia simbólica tan fuerte en el caso de los estereotipos que nos va a ejercer violencia todo su sexenio, bueno, tal cual. Entonces, por eso me parece fundamental que independientemente de todo, tomemos esta herramienta como parte de nuestra actuación cotidiana, porque también estamos viendo cómo muta la violencia. En el caso de Zacatecas no solo tenemos 9 mujeres embarazadas víctimas de feminicidio, sino que hoy parte del patrón de feminicidio son hijos asesinando a sus madres. Hoy tenemos grupos delincuenciales ejecutando a las mujeres cercanas a los hombres de los otros grupos delincuenciales, y si no vemos que estos son estos estereotipos más que nunca vigentes a través de redes sociales, no vamos a resolver nada. Las alertas, su problema máximo es la implementación, porque el filtro está en los estereotipos que portan quienes tienen que resolver. Entonces, en mi calidad de defensora de derechos humanos, pie a tierra, acompañando víctimas, viviendo todas estas confrontaciones con autoridades, me parece una herramienta necesaria y fundamental hasta para darme una desempolvada conceptual y convertirlo en una herramienta para mí misma y mis compañeras. Entonces, felicitar este esfuerzo, agradecer el trabajo de este comité de CEDAW, y bueno, pues vámoslo tomando independientemente del destino político. Creo que es una herramienta necesaria y fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Malú. Yo quiero, antes de pasar la palabra a Marina, hacer un gran reconocimiento a Malú, junto con una serie de colectivas, ¿sí? Ha llevado adelante pues todos estos elementos. Las primeras zacatecanas fueron las primeras en demandar la participación política de las mujeres, las primeras en el país en demandar la paridad, mucho antes de que se hablara de ella, de manera que sí quiero reconocerlo. Incluso voy a pedir que demos un aplauso para acompañarla, porque decirle que además no está sola, porque sabemos que ha habido, ¿sí?, algunas situaciones que en el Estado provocan, ¿sí?, nos provocan un poco de preocupación precisamente por este trabajo de las defensoras. Malú, estamos contigo, con la magistrada y con todas ustedes zacatecanas. Marina, por favor, de Guerrero. Muchas gracias, Marina Reina Aguilar. Soy de una organización que solicitó la alerta de género en el estado de Guerrero por violencia feminicida, y bueno, en este sentido nosotras formamos parte del GIM y formamos parte también del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a nivel estatal y a nivel municipal en algunos municipios, porque no nos da la vida. Y bueno, primero hacer también propio la felicitación a la doctora Gloria, el reconocimiento a la doctora Yamila por haber aceptado la invitación de la doctora Gloria a estar acá en estos importantes 40 aniversario, ¿no? 30 aniversario. Pero va a llegar a los 40. Gracias. Y también yo con mucha atención estaba escuchando y escuchaba a la doctora Hilda cuando decía que ella pues ama su profesión y que también está trabajando al respecto para trabajar y combatir los estereotipos, ¿no? Decía ella que efectivamente que cuando llegan aquí a la universidad toda la comunidad estudiantil, pues ya llegan pues deformados, yo diría, ¿no? Sí. Más que formados en algunos aspectos, ¿no? Y recordaba yo que en los dictámenes que se hacen para el GIM a nivel federal, hay unas recomendaciones y una recomendación en específico que casi todos son iguales, a nivel nacional, casi son similares las recomendaciones. Hay una recomendación que dice establecer, y esa va dirigida al sector educativo, ¿sí?, en los estados, ¿sí?, que dice establecer e impulsar
una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que busque la transformación de patrones culturales y la prevención de la violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. Bueno, en este sentido, creo que falta esta medida, y así son, va dirigida directamente al sector educativo, a la Secretaría de Educación, pero falta todavía que se dirijan, ¿no? Digo esto, que hagan responsables en este caso a las secretarías de la cultura en los estados, porque también tienen que trabajar todo esto que estamos escuchando el día de hoy, cómo fomentan esta cultura a nivel estatal, ¿no? Tienen que trabajar esta eliminación de estos estereotipos en todos los trabajos que realizan en las entidades, en los municipios. Y la otra también, que hay parte, yo siempre digo, es que hay simulación, parte de simulación que se hace en los estados. ¿Por qué? Porque luego lo que hacen es, estas acciones las llevan solamente en las cabeceras municipales. ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con aquellas localidades donde están alejadas, no llegan los servicios, no las contemplan? No contemplan trabajar con las comisarías municipales, ¿no? Entonces, decir, doctora Yamila, que esta recomendación, la 41, yo creo por eso dije 40, la 41, va a ser una herramienta muy importante para el Estado mexicano. Porque nosotras, ¿cuáles son? Lo que agarramos siempre son estas recomendaciones para poder estar ahí incidiendo en los estados, para poder modificar y muchas veces desconocen las autoridades, el funcionariado, desconocen. Entonces hay que decírselos, mostrárselos, presentárselos, dejárselos como una herramienta justo para que ellos la incorporen en la política pública, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante, doctora Yamila. Vamos a estar nosotras, como hemos estado trabajando en coordinación con la cátedra, como Red Nacional de Alertistas, como Refodet, vamos a estar trabajando de manera conjunta para poder estar incidiendo, ¿no? Estar incidiendo en los estados, en las localidades, en los municipios. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Gracias. ¿Puedes pasar atrás el micrófono, por favor? Para la compañera de Fidel. Sí, ya vamos a recoger, ya nada más son 2 preguntas, ya son las personas que hablaron antes, y muy concreto, por favor, sí, porque ya terminamos. Muchas gracias, doctora. Pues felicidades igualmente. Perla Sánchez, de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión. Pues un gran evento. Doctora Yamila, es muy grato escucharla. Y yo solo quiero hacerle una pregunta como muy puntual en relación a planteo que en la estructura de la recomendación se va a establecer de manera muy concreta el tema de la evaluación legislativa, que creo que quiero comentarle que en la Cámara de Diputadas y Diputados sí se ha estado, por lo menos desde la Unidad para la Igualdad de Género, impulsando este tema de la evaluación, porque creo que es ahí también donde hace falta mucho trabajo. Y es que existe el reto de que cada que se renueva una legislatura, pues entran nuevas personas, nuevas legisladoras, nuevos legisladores que tienen como que un poco empezar de nuevo y retomar muchas veces el trabajo que ya se hizo en anteriores legislaturas, pero no hay enfoque de evaluación de, se está la norma, ya se hizo la reforma, pero ¿a dónde nos llevó? ¿Qué sigue, no? Entonces quisiera preguntarle si en esta recomendación que se hará específicamente al Poder Legislativo habrá alguna directriz o algún señalamiento muy puntual justo para poder llevar a cabo este proceso de evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Tenemos contacto con Perla, que acaban de organizar también un evento
sobre las alertas de violencia de género y con el Congreso, también con la unidad de género. Gracias, Perla, por estar también por acá, por acompañarnos. Brevemente, son las últimas dos preguntas que recogemos y con esto le pasamos la palabra al experto. Sí, lo mío, yo soy Claudia Colmenero, me gusta mucho escucharlas, las felicito, pero yo estoy catalogada como posible víctima de feminicidio en un lugar donde me regresaron a una institución gubernamental, me hicieron mi diagnóstico, me tipificaron y me mandaron de regreso con mi perpetrador. ¿Sí? Me dieron una hoja donde me dijeron, está perfecto, no te acerques a las ventanas, no te pongas junto a las escaleras, tómale una foto, busca ayuda de la policía, le llamas por teléfono, siempre ten tu teléfono cargado, tómale una foto porque no te puedes llevar la hoja, y me regresaron a mi casa. Yo fui a levantar una demanda y me dijeron, no hay tiempo, regrésate a tu casa, o sea, no te vamos a levantar la demanda porque no está la abogada a la que le concierne. Y así me trajeron muchas veces. Los abogados vinieron, me regresaron igualmente a mi casa en muchas situaciones. Ahorita estoy en un proceso de divorcio, soy una sobreviviente de violencia, pero quiero decir que falta muchísimo, pero muchísimo para que esto se arregle, ¿sí? Y si yo soy una persona que tengo estudios, gracias a Dios tengo una situación, tenía porque me quedé sin nada. O sea, yo salí con una mano adelante y una mano atrás, pero salí de una situación de violencia porque me podía matar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, estuvo terrible. Pero bueno, yo quiero decir que sí, muchas gracias, que están haciendo un arduo trabajo, pero está terrible la situación. Yo la acabo de vivir, ¿sí? Entonces, nada más es para hacer este comentario, ¿sí? A lo que estamos hablando y estamos viendo el día de hoy. Gracias. Gracias por tu testimonio. Pero no quiero hacer la última pregunta, ¿sí? En este marco, acercarse también a organizaciones y abogadas que sean feministas, que tengan esta perspectiva, es muy importante, ¿sí? Entonces, creo que gracias por compartirlo, extremar todas las medidas. Sabemos sí que en la realidad, pues que en la vida cotidianamente está en ese marco. Lo más importante, pues desde luego, es todo lo que puedas hacer. Y si hay organizaciones, hay abogadas feministas, está sentada junto a uno, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese marco, Sí. quiero decirte que si no tienes esta perspectiva feminista, sí es importante hacerlo, ¿no? Y también tú estás en la Ciudad de México. Sí. Bueno, pues acá también hay varias organizaciones, esas podemos también tratar de que puedan apoyarte. Sí. Y pues pensar que sobre todo en la Ciudad de México sí hay más posibilidades como compañeras, ojalá que pueda una organización apoyarte, acompañarte en este marco. Entonces, le paso la palabra, vamos a tener... no, Aurelia la perdí desde el principio, ¿quieres hablar? Sí, le paso la última intervención, sí la había pedido Aurelia desde hace rato. También destacada defensora feminista, Aurelia, una gran que ha hecho aportes muy importantes al feminismo. Y vamos a cerrar, porque ya no... Muchas gracias. ¿Quién más quería hablar? Lucy. Lucy, sí. A Lucy ni modo que no le pasemos, como 30. Lucy, le pasamos. Lucy sería la última, por favor. Adelante, Aurelia. Muchas gracias. Gracias, Gloria, por la invitación. Felicidades por esos 30 años. Me consta que la incidencia de la cátedra se ha visto manifiesta incluso en modificaciones a la política pública. Entonces, muchas felicidades y felicidades a las ponentes, a la doctora Hilda y doctora Yamila. Me complace mucho conocerla. Sabía de usted, pero me complace haberla escuchado y en algunos momentos compartí en Cuba con la Federación de Mujeres cubanas, pues algunas similitudes que hay en torno a la cultura patriarcal en ambos países, a pesar de una lucha persistente del feminismo. Yo solo quiero señalar muy brevemente que el tema de la salud es muy importante que se tome en cuenta en cualquier tipo de recomendaciones, porque, como decía usted en su participación, las personas servidoras públicas actuamos por nuestros propios criterios, prejuicios, y la salud pues no está exenta de eso. Entonces desconoce que las mujeres somos sujetas de una salud integral. La salud atraviesa por diferentes dimensiones y tiene repercusiones de igual forma en diferentes
dimensiones. Y en el tema de la atención a la salud, pues están las mujeres siendo objetas de violaciones a diferentes derechos, partiendo desde la discriminación. Entonces creo que es un tema fundamental porque por un lado se considera a las mujeres socialmente débiles, o sea, se han considerado así, pero en el tema de la salud se les exige fortaleza para que aguanten incluso cuestiones muy fuertes como son tratamientos para cáncer que no se conocen o no se reconocen como temas de atención prioritaria en los sistemas de salud. No se reconocen como temas limitantes o incapacitantes y se les exige a las mujeres como que sigan en una vida normal, aun cuando hay grandes afectaciones. Entonces creo que el tema de la salud es fundamental porque es transversal para la vida de las mujeres, afecta, como sabemos, el desarrollo, el tema del bienestar en general y sí, en el tema de la prevención y de la atención, pues está atravesada por la discriminación y muchas violaciones. Muchas gracias. Si me pasas a Adriana para que después le hagan llegar a Lucy el micrófono. A ver que no pasa algo. Aquí está. Ya lo tiene, gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, Lucía Callado, soy secretaria técnica del CEDMEX. Actualmente estoy trabajando adolescencia, estigmas y adultocentrismo. Es parte del proyecto para ingreso al doctorado. Y en esta parte de los estigmas estoy refiriendo a los estereotipos. La doctora Patricia Brogna comenta que entre del estereotipo al estigma hay muchísima violencia, ¿no? Y creo que es lo que ahorita estamos nosotros debatiendo, preguntándonos qué es lo que podemos hacer para derribar estos estereotipos. Creo yo que es muy importante que nos acerquemos a una parte de la sociedad que hasta cierto punto considero invisibilizada, que son los adolescentes. En la actualidad, muchos trabajos, muchas organizaciones están tomando a las infancias y las juventudes, pero este inter que es la adolescencia está no mencionándose, está desdibujándose, y creo que es importante reivindicar esta etapa en la que precisamente empezamos a adoptar y apropiarnos de estos estereotipos, ¿no? Tenemos ahora la violencia digital, la violencia estética digital, en la que precisamente reproducimos estos estereotipos de el cuerpo perfecto, la apariencia perfecta, incluso el hacer perfecto. Tenemos el movimiento de Estados Unidos de las mujeres amas de casa perfectas, que precisamente gracias a las redes sociales tomó tanta fuerza, y no solamente en personas de, digamos, edad media como 30 años, 40 años, sino con los adolescentes también. Tenemos chicas de 18, 19, 20 años que están pensando que el ideal de vida es el ser la esposa perfecta, y estamos cediendo esa lucha que ya tuvimos, ¿no? Esos derechos por los que ya hemos peleado tanto. Estamos viendo que ahora jóvenes y adolescentes no los están visualizando con la importancia que para todas nos representan. Entonces, creo que es importante que, por ejemplo, aquí en la recomendación retomemos esta parte del estereotipo también desde su reproducción digital. Las redes sociales, las canciones, el arte, la cinematografía, o sea, toda esta parte, pero en lo digital, porque precisamente ahí es en donde los adultos estamos dejando a la población joven solos, ¿no? Jonathan Haidt, que apenas estuvo en una de las mañaneras, la verdad es que yo sigo a este autor desde hace unos 3 años, y él en su libro de La generación ansiosa precisamente nos dice que hemos sobreprotegido a los adolescentes y a los niños en la parte física, que los hemos infraprotegido en la parte digital. Y de hecho sí estamos observando cómo precisamente lo digital los está consumiendo, lo digital los está deformando, los está reformando, pero precisamente con la intención de reproducir esos estereotipos que nos están dañando tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Esa es como una parte de mi comentario. Y la segunda parte es, en 2013-2014 yo trabajé en tesis de licenciatura, políticas públicas con perspectiva de género y el surgimiento de la crisis de la masculinidad. En ese entonces apenas se iba a empezar a hablar sobre masculinidad, y yo precisamente analizaba las políticas públicas del transporte rosa, en donde precisamente estamos viendo una segregación y una separación de la población femenina y la población masculina, ¿no? Cuando yo hablaba esto con mis alumnos
en preparatoria, yo les ponía un ejemplo que a lo mejor son exagerado o muy tosco, y les decía, si tienes 2 perros y los crías separados, ¿qué pasa cuando los juntas? Se atacan, ¿no? No saben cómo convivir. Pero si los crías juntos, ¿qué pasa? Saben lidiar entre ellos, conviven. Creo que es lo que nosotros debemos de considerar, que desde las infancias nosotros podamos involucrar y reeducar tanto a niñas como a niños en conjunto. No solamente decir los niños son malos, las niñas son buenas, porque sí estamos viendo una revancha hasta cierto punto en algunas acciones. En algunas legislaciones estamos viendo también cómo desafortunadamente pues no se están considerando muchísimos más factores que una percepción individual, o hace rato lo comentaban, un prejuicio, ¿no? Esta perspectiva de género considero que debería de incluir verdaderamente a los 2 sexos, a los más géneros que tenemos ahora, pero no nada más como relegar. Entonces, bueno, esta es como mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener que pedirle aquí, no, obviamente esto nos ameritaría otro encuentro, quizás un coloquio, ¿no? Porque le vamos a dar no más de 10 minutos a la doctora para que nos haga favor de un comentario general. Quiero decirles desde ahora que sí, por eso iniciamos aquí. En toda la información que sacamos, querida Maru, dice claramente conferencia sobre la recomendación número 41 en los carteles, en la educación. Dice recomendación número 41, la difundimos así. Este tema era para hablar de esta recomendación y en ese marco vamos a dar seguimiento, por eso estamos aquí, lo vamos a hacer con mucho gusto, y quizás hagamos una sesión muy específicamente para Zacatecas, pero definitivamente ahora por internet podemos con nuestras compañeras y los estados sumarnos para discutirla, para darla a conocer, para cambiar, como dice todavía, si hay posibilidades, estas posibilidades, y pues estamos muy cerca de Yamila, que nos hace favor de incorporarnos y de tenernos al tanto. Entonces cuente con ello, y también podríamos con nuestra querida doctora hacer el día de mañana otra conferencia por Zoom. Entonces, el diálogo no se acaba aquí. Vamos a dar continuación, estamos retomando todas sus propuestas, incluso si dejaron bien escrito su correo electrónico, entonces con mucho gusto les haremos dar el seguimiento de estas jornadas, porque este evento que conmemoramos abre una serie de conferencias para discutir, entre otros aspectos, los informes sombra, pero también esta recomendación, entre otros temas, tiene una gran prioridad para nosotros. Y la haremos sumando con ustedes, sumando con el Congreso, sumando con todas las instituciones que quieran hacerlo. Adelante, doctora. Sí, bueno, ante todo agradecer los comentarios que han hecho, que yo creo que es lo que le ha dado mayor riqueza al encuentro, porque parten de la experiencia vivida, del trabajo realizado, de las alianzas que han logrado. Yo creo que en definitiva eso es lo más importante, y obviamente también pone sobre la mesa los grandes desafíos, porque mientras tengamos una sola mujer, como la compañera que ha dado su testimonio, y que esté viviendo en carne propia una situación en la que no se le da respuesta a la situación que tiene desde una perspectiva de género, con sensibilidad, darle acompañamiento, no hemos logrado lo que aspiramos, mientras haya una sola. Por supuesto, estamos muy contentas de que haya muchas, de que hayan podido superarlo, de que hayan tenido los acompañamientos, de que haya redes, organizaciones, todo. Pero lo que debe ocurrir al final es que esto no sea, y que una mujer en una situación como lo que ella ha tenido llegue a una institución pública que le debe dar protección y respuesta y lo haga. Esa es la aspiración, pero no es una aspiración en abstracto, es a lo que realmente, por lo que realmente tenemos que seguir luchando. Y ya con eso también respondo a la pregunta del compañero que decía, bueno, ¿qué podemos hacer para que no haya retrocesos? Pues luchar. Porque, por ejemplo, desde la visión global del comité, el comité da sus recomendaciones. Tampoco podemos tener unas expectativas demasiado altas con las recomendaciones, porque una recomendación, para empezar, tenemos por problemas financieros del sistema limitaciones en las palabras. Y cuántas cosas queremos poner que no vamos a poder poner en la recomendación, como las que han ocurrido antes, pero en esta, que está en medio de una crisis financiera, peor todavía. Por lo tanto, aquí lo que se van son líneas generales y cada estado tendrá que interpretar
y acogerlo y desarrollarlas y tomarlas como esas herramientas que son, pero en su contexto. No va a haber fórmulas mágicas. Un documento que no puede tener ni siquiera 10 páginas, pues no puede dar todas las respuestas que estamos esperando. Pero sí nos da las bases, nos da los elementos generales y nos da el camino por el cual podemos actuar. Y eso es lo que tenemos que hacer y luchar. La expresión de que estamos en un contexto neofascista no la utiliza el comité para nada, la utilizo yo en lo personal. Y eso trae muchos retrocesos, porque en definitiva son los gobiernos los que determinan cómo se avanza o se retrocede. Y nosotros en América Latina lo estamos viendo, cómo se han logrado grandes cosas y que de repente los nuevos gobiernos que son de derecha y que son de derecha y antiderechos, pues sencillamente miran todo atrás, y no porque deroguen una ley, eso puede ser un caso extremo, es porque no las aplican, ni porque no ponen recursos. ¿Cuánto no hemos visto de instituciones, de ministerios que existían y que los han desaparecido o que les han quitado todos los recursos? Entonces, definitivamente, no nos podemos desmovilizar. Tenemos un gran reto en la unidad en medio de la diversidad, porque aquí, todas las personas que estamos aquí pensamos diferentes en muchísimos temas. Y vinculados al feminismo, tenemos visiones diferentes en temas, pero eso no nos puede separar, porque la derecha sí está muy unida y sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y lamentablemente las visiones de derecha están en contra de los derechos de las mujeres y las niñas, que es el tema que estamos hablando aquí. Y bueno, es la lucha, el no desmovilizarnos, el mantenernos unidos en nuestra diversidad para lograr los objetivos que queremos. Es lo que podemos hacer. Desde la visión del comité, por ejemplo, siempre que un Estado se presenta, tenemos la obligación, las expertas y quienes somos relatores, de estudiar las recomendaciones anteriores que se le ha hecho al Estado. Y por supuesto hemos tenido muchos Estados que han tenido retrocesos y que cuando están en el diálogo sencillamente no responden por eso. Nosotras, no obstante, volvemos a reiterar las recomendaciones. Es lo que tenemos a nuestra mano, ¿no? De reiterar, de llamar la atención y de hacerlo, como decía algún compañero o compañera, de la manera más clara, menos abstracta posible, para que se pueda comprender lo que queremos. Y eso es también algo que nos hemos propuesto como comité, ir más a lo directo, ir más a los problemas fundamentales que tienen, porque ustedes se imaginarán que en un diálogo, por más constructivo que sea, lo que dura a lo sumo es un día, no es posible abarcarlo todo. No es posible abarcarlo todo. Entonces, bueno, el reto es grande, pero seguimos adelante tratando de avanzar en lo más posible, de ubicar al menos en cada recomendación que hagamos lo más exacta posible para que después se pueda trabajar, ya sea por el gobierno, por las instituciones, por las organizaciones, etc. Con el tema de la participación de los hombres, yo creo que un error tal vez que hemos tenido, es mi opinión personal, es la generalización. Yo creo que el movimiento feminista en sentido general no ha rechazado el trabajo con los hombres. Yo creo que hay expresiones dentro del movimiento feminista que sí han rechazado a los hombres y que han visto en ese hombre que tengo adelante el responsable de la discriminación, cuando sabemos que no es así. Claro, se ha avanzado, y ya que desde nuestros documentos, como por ejemplo desde nuestras recomendaciones como comité, podamos poner en blanco y negro que la participación de los hombres y el involucrar a los hombres es fundamental en esta batalla, por supuesto es un paso de avance desde una concepción ya jurídica, etcétera. Pero bueno, tampoco no generalizar, porque las experiencias son muy diversas y ya les digo, en mi experiencia personal, nunca hemos trabajado rechazando la participación de nuestros compañeros en esta batalla, sin los que además no vamos a poder avanzar. Son muchos los comentarios. Bueno, en las recomendaciones que se hacen, la compañera de la Cámara de Diputados, hay recomendaciones específicas para el acceso a la justicia. Algunas, por ejemplo, garantizar que la información basada en estereotipos quede excluida de la valoración de las pruebas y de las determinaciones de credibilidad mediante directrices, revisión de las resoluciones y auditorías a las resoluciones judiciales. Esta es la evaluación, porque en cada uno de los ámbitos tenemos que evaluarnos, desde el ámbito
jurídico, más específicamente el judicial, es vital e importante porque el estudio de las sentencias también contribuye a la educación y a la formación de nuestros profesionales del derecho, como de cualquier otro ámbito, porque las barreras existen en todos los ámbitos. Por eso la mirada multidisciplinaria, intersectorial, es muy importante para el trabajo que nosotros realizamos. Con el comité pueden contar ampliamente y en lo personal conmigo, Gloria lo sabe también, para todos los procesos de capacitación. Y ahora que vamos a tener esta nueva recomendación y vuelvo con los temas de salud y el adendum, que también va a necesitar mucha divulgación, yo creo que podemos trabajar muchísimo. Sí. Y además esto no es un trabajo que se logra en una conferencia. Es decir, ahora hemos tenido un espacio de debate, pero la capacitación en este tema hay que lograr, no sé, un curso, algo que permita que las personas entiendan, porque si no incorporan, si no les ponemos ejemplos, si no buscamos películas, buscamos canciones que las analicen, decisiones judiciales, no se incorpora como queremos. Esto puede ser, para quien nunca haya oído el tema, un buen punto de partida. Mira, qué interesante, no había pensado en esto, pero esto requiere de sistematización en la formación y en la capacitación de nuestros profesionales del ámbito que sea. Y bueno, para ese esfuerzo pueden contar con nuestro comité y en lo personal conmigo. No sé, se me deben quedar muchísimas cosas, pero si me demoro un minuto más, Gloria me va a regañar. Muchísimas gracias. Sí, este es el inicio de ya públicamente esta recomendación que desde luego vamos a retomar, y con este trabajo y sobre todo la generosidad que tienen de Yamila y su disposición, como con las compañeras, hay realmente las expertas todas nos dejaron pues una grata situación cuando estuvimos en Ginebra de compañeras que saben todo, que lo entienden perfectamente, que conocen, que se forman, que se informan. Entonces vamos a seguir con ellas. Estuvo Leti Bonifaz y nuestra querida Marta tampoco pudieron estar con nosotros, es decir, Leti Bonifaz, que fue consejera y la recién consejera nombrada, no pudieron estar con nosotros, no coincidió la idea de que estuvieran también con nosotros. Vamos a tener sesiones con ellas también y desde luego vamos a seguir porque la CEDAW es uno de los mecanismos que nosotros pues hemos dedicado los últimos 20 años y vamos a seguir, como dijo bien Marina, con todas las redes que estamos trabajando. Yo les pido un último aplauso para mí, para Linda, gracias por presentarlo, para todos y todas, y uno muy grande para los 30 aniversarios. Unos 30 por los 30 aniversarios.